trabajos, tus producciones y las tuyas. Bueno, dale. Así que eso ya estuvo planteado. Y ahora, primero agradecerles y decirles que estamos muy contentos que compartan el debate con nosotros, a los realizadores y a la protagonista. Creo que otro protagonista muy importante es la fotografía de la película, que es impresionante. Es muy, muy linda. Bueno, ahora vamos a escuchar a nuestro coordinador, a Daniel, quien quiero presentarlo. Daniel es miembro titular en función didáctica de la Asociación Psicoanalítica Argentina, es especialista en niñez y adolescencia. Daniel es director de la Sociedad Argentina de Cine y Psicoanálisis. Es autor del libro Dialogando con Ana Frank y próximamente estemos atentos porque va a salir un libro de él sobre un tema que creo que poco abordado, acerca de la felicidad, del placer al bienestar, un estudio psicoanalítico, que prontamente será presentado en nuestra institución. Bueno, te escuchamos, Daniel. Gracias por la propaganda. No. Ella insistió. Está apagado esto. Bueno, ¿se escucha bien? Ahí, perfecto. Bueno, muchas gracias por venir, realmente es un placer. Sí. Y gracias a todos por venir y compartir este momento. Antes de empezar, siempre que hacemos cine debate, me gusta decir, por lo menos como psicoanalista, me gusta abordar un film, ¿no es cierto? Quizás es una excusa, ¿no? Para poder delirar después un poquito, ¿no? Tomarlo como un sueño también, ¿no es cierto? Más allá del excelente contenido manifiesto, ¿no? Es lo explícito del film que tiene una riqueza impresionante, con todos los ingredientes cinematográficos, está lo que obviamente siempre se pregunta un psicoanalista, es ¿qué significa esto también? Aparte de lo que vemos, ¿no? ¿Qué habrá querido decir? Bueno, pero como un juego, ¿no es cierto?, a partir del cual podemos hacer eso, ¿no? Una tormenta de ideas, jugar con lo que uno... Freud decía que los sueños eran la vía regia de acceso al inconsciente. Y yo creo que las películas también, ¿no es cierto? Yo creo que las películas, como los mitos, son como sueños colectivos, ¿no? Y ustedes, los artistas, los directores, son los portavoces, ¿no es cierto? Los transmisores de esto, y creo que cumplen una función mucho más profunda de lo que seguramente creen ustedes mismos, ¿no es cierto? Así que en ese sentido yo estoy muy agradecido, ¿no?, a que exista este arte, ¿no?, a través del cual podemos compartir cosas que tienen que ver con todos y que ustedes dicen de distintas maneras. Y bueno, la idea es introducir con algunas ideas como para después, digamos, compartirlas. Y esta película, que es encantadora de todo punto de vista, plantea cuestiones del vínculo, a mi juicio, ¿no? Del vínculo humano. Cuestiones complejas del vínculo humano. Una curiosidad antes de seguir. ¿Tiene alguna edad? ¿Se dice la edad? No, yo me perdí en el film si se dice la edad de la protagonista. Está bien. Después les voy a decir por qué les hago esta pregunta. Bueno, se lo voy a decir ahora, en realidad. Ya empiezo a delirar, es de fácil delirio. Buscan la ruta 40.
¿no? Y yo me quedé pensando recién, pero esto es nuevo, les aclaro que es un delirio nuevo, recién salido de la cocina. Digo, la crisis de los 40, exactamente, ¿no? Digo, ¿cuántas cosas suceden en la crisis de los 40? Pero bueno, después en todo caso lo podemos ver, ¿no? Sí. A los 40 empezamos a hacer esta película. ¿En serio? Bueno, es para pensar. Es para pensar. Yo tenía 40. Qué increíble, ¿no? Qué increíble. Qué increíble. Encontrar la ruta a los 40 es muy importante, ¿no? Es como un replanteo de la vida, ¿no? Es decir, ¿dónde estamos, no? Es decir, ¿cómo seguimos? Bueno. ¿Qué hicimos hasta acá? ¿Qué hicimos hasta acá? ¿Barajamos de nuevo? ¿Qué buscás ahí entre Leu, no? ¿Qué dicen? Le preguntan, ¿no? ¿Qué es lo que extraña? Sí. Bueno, extraño mis cosas. Exactamente. Bueno, entonces, ¿qué vemos acá, no es cierto? Una joven mujer en la búsqueda de su autodeterminación en el mundo, ¿no es cierto? Busca un trabajo, lo encuentra en un lugar, digamos, que uno dice, bueno, no, tampoco es casual en la película, ¿no? Es un casino, ¿no? Uno dice que la vida es un poco, toca la suerte loca, ¿no es cierto? Y me parece que en ese sentido hay una referencia simbólica, ¿no? Es decir, lo que nos toca vivir en la vida, por un lado, ¿no? Porque yo qué sé, pues somos arrastrados por distintas circunstancias, dónde nacemos, ¿no es cierto? La familia, el medio endocultural de donde venimos, ¿no es cierto? Pero eso es como la casi, uno podría decir la suerte, lo podemos llamar el destino, como que. Ahora, ¿cuánto elegimos, no es cierto? ¿Cuánto, no? Y esto tiene que ver por ahí con los 40 también. ¿Cuándo realmente sentimos que estamos decidiendo algo acerca de nuestras vidas? Entonces, digamos, Julia en esa situación conoce a este muchacho llamado Armando, ¿no? No. A Winford. Porque Armando no sé dónde leí. En las primeras versiones, pero después sí. lo hicimos a Valencia. Buenísimo. Y como lo vi Armando, dije, me parecía más fácil que Winford, entonces me puse a Armando. Bueno, después queremos saber. Bueno, buenísimo. Sí, bueno, discúlpeme, ya me quedó como Armando porque lo vi por ahí. Estaba claro en la Winford, versión. ¿no? Yo acá lo anoté como las dos cosas, pero digo, bueno, no sé si. Entonces, conoce a este muchacho, ¿no? En el casino, quien le propone rápidamente, porque escucha, ¿no? La ve un poco buscando algo a ella, y le propone un camino, ¿no? En un punto. Obviamente, al poco tiempo nos damos cuenta de que se trata de un secuestro. Está planteado de esta manera. Y en este secuestro vemos, como lo vimos, desarrollarse una relación. Va progredientemente habiendo, ¿no? Una relación afectiva. Pero, claro, lo que nos impacta en principio, más allá del desarrollo de la relación, que lo que se opera como un secuestro es que este muchacho, Winford, se la lleva como alguien que se lleva de un bazar, ¿no es cierto? Algo, ¿no? Como una cosa, ¿no? La cuestión de la cosificación aparece. Pero, como vemos que se va desarrollando al poco tiempo un vínculo, rápidamente trato de hacerme eco de lo que puede sentir cualquier espectador, vemos desarrollarse como una especie de relación sadomasoquista, ¿no es cierto? Nos gustaría decir. Sadomasoquista porque una persona de golpe dispone arbitrariamente del cuerpo y de la mente de la otra persona, y la otra persona empieza a sentir cierto goce, despacito, de a poquito, en ese tipo de relación que se le propone. Tal es así que podríamos decir que va avanzando de tal manera ese vínculo donde podríamos decir que casi ella se enamora de Winford en un punto, ¿no? Una lectura un tanto ingenua podría decir, bueno, yo qué sé, es la manera que este muchacho propuso la relación, ¿no? Es decir, se la llevó y un poco por coacción del temperamento quizás de este muchacho, ¿no?
consigue enamorarla. Bueno, esto sería como una mirada un poco naif, quizás, ¿no? En realidad, lo que va quedando, creo que como sedimento en nosotros a medida que vamos viendo, o por lo menos yo no me pude deshacer de la idea de que hay una cosificación ¿no? en la propuesta del vínculo. Obviamente, cuando yo digo una cosificación, no puedo dejar de pensar como psicoanalista en todos los vínculos, ¿no es cierto? Que se padece la cosificación de una manera a veces más manifiesta y de otras veces mucho más velada. Hace un par de años que hicimos un cine debate con el cine documental No me mates, donde esta mujer, creo que se llamaba Gabriela Fernández o algo así, la protagonista, sufre un femicidio bueno, sobrevive al femicidio. Fue el primer caso de femicidio en Argentina, después que el hombre le pega 6 tiros en el pecho, ¿no es cierto? Ahí vemos, y ella vino, digamos, a hablar acá, vemos cómo es la historia de una relación de cosificación y de cómo no puede zafar. Porque uno lo que le pregunta a esta mujer es decir, ¿qué te pasó en calculo, creo que 17 años de matrimonio con esta persona? ¿No? 2 hijas adolescentes en ese momento, y este hombre le pega finalmente 6 tiros, después de 80 denuncias que ya hace por maltrato. Bueno, pero no nos vamos a desviar, nos aparece esta cosa de la cosificación. Cuando Melina, que no está, mi socia de cine y psicoanálisis, que se comunicó con ustedes, me llamó para decir, mirá, digamos, aparece esta posibilidad de proyectar esta película y yo puedo hablar con Ulises, ¿no es cierto? Y decir, están dispuestos a venir, me encantó la idea, y bueno, obviamente dije, primero déjame ver la película. Me llamó la atención, fue pura coincidencia, que en ese momento, por eso citó lo del libro sí, mi colega acá, porque en ese momento acababa de terminar un capítulo que tenía que ver exactamente con esto, ¿no es cierto? Que yo lo llamo la felicidad hipotecada, y hablo del secuestro emocional, ¿no? Entonces me llamó tan poderosamente la atención, la coincidencia, que digo, bueno, mira, me agarraste empapado en el tema, digamos, ¿no? Me encantaría, porque esta película me sacudió en ese momento doblemente, ¿no? Por la película en sí misma y porque aparte resonaba en lo que había terminado de escribir hacía muy poco. Entonces voy a muy brevemente contar qué había escrito, no sé, qué escribí en ese capítulo, que llamé La felicidad hipotecada y hablo de secuestro emocional, así con esos términos. Y con el secuestro emocional, yo elijo un caso clínico que tuve la oportunidad de trabajar, donde trato de mostrar a través de capítulo el tipo de vínculo que se arma a veces, en el cual se establece justamente una especie de relación sadomasoquista, como un contrato sadomasoquista, donde las personas traban un tipo de vínculo donde por lo menos uno quiere zafar, pero no puede zafar, ¿no? Manifiesta querer salir del vínculo, querer dejar ese vínculo que la enferma, digo la porque esto es una mujer, en este caso, ¿no es cierto? Pero no puede hacer nada al respecto. Con todo el corolario de impotencia que también genera en el terapeuta, que trabaja con esto, donde las alternativas se van como acotando. Entonces, comento el caso, de un paciente que llamé Marga, ¿no es cierto? Donde, digamos, después de enviudar, queda sola, digamos, ¿no? Con la herencia de una fortuna incalculable, ¿no? Millonaria, en una mansión muy grande, y donde
casi en estado de pánico y con un duelo absolutamente no elaborado de la situación, de la muerte reciente de su marido, busca un custodio para que la acompañe en esa casa tan grande. Gradualmente se va enamorando, para decirlo de alguna manera, establece una relación con ese custodio, que se va quedando a dormir, se va quedando, y finalmente, digamos, aparte, él se queda con ella, ¿no es cierto? Establecen un vínculo amoroso, ella igualmente le sigue pagando un sueldo, pero es de aquí que al poco tiempo ella se da cuenta que este hombre, ni bien puede, le roba, ¿no? Tiene como una especie de raterismo, de oportunismo, donde apenas se da vuelta, roba. Si ella recibía el alquiler de 20.000 pesos de algún lugar, de golpe le faltaban 5 seguros al ratito, ¿no es cierto? Y así continuamente. Aparte del robo aparece el destrato, el maltrato y lo que ella suponía que era también el engaño, ¿no es cierto? Donde él tenía una vida oscura que nunca terminaba de aclarar. Bueno, obviamente lo primero que a uno en las primeras entrevistas le surge decir, y bueno, ¿por qué no termina esta relación? No puedo. De ninguna manera podía. Tal es así que en algún momento me llamó la atención que él se había ido de viaje y estaba llegando y me dice, ojalá se le caiga el avión a ese hijo de mil puta, ¿no es cierto? Entonces le digo, ¿no es más fácil, Marga? ¿No? ¿No es más fácil? Claro, no tiene problemas económicos, no tiene ningún contrato con esta persona, le dejaría de pagar el sueldo que no sirve para nada porque le afana. ¿No es cierto? Claro, ¿no vas a dar una patada en el culo? Me dice, pero no puedo, ¿no es cierto? Pero es un hijo de puta, pero no puedo. Bueno, y entonces esto sigue así. Y obviamente este síndrome, me hizo pensar rápidamente en el síndrome de Estocolmo, ¿no? Como es el caso un poquito de la película. Y profundizando en este caso, uno detecta que en este tipo de vínculos, yo pongo este caso porque está casi grotescamente expresado, ¿no es cierto? Lo que es un vínculo muy sufrido, de una relación sadomasoquista clara, ¿no es cierto? De una situación de la que claramente se podría salir, pero de la que uno está enredado y no puede salir. Cuando uno va al fondo, o un poco más al fondo de esta historia, ve que se ha establecido un vínculo simbiótico y que hay una relación de funcionalidad entre el secuestrador y la secuestrada. Y en este caso, a medida que fuimos investigando y trabajando, veíamos que este vínculo simbiótico que se establece con esa persona que justamente no se puede dejar, pero que se quiere dejar, porque todo ser humano quiere salir de la simbiosis para ser uno mismo, para ser, como se dice, un sujeto por derecho propio. Pero si uno está en una simbiosis, seguro no puede salir sin ayuda. Entonces, esta relación simbiótica de Marga remitía a una relación muy patológica que se había establecido con su madre, de tipo simbiótica, con una madre psicótica, que en estado depresivo, en un brote psicótico, quiso matar a su esposo. Sufrió una internación psiquiátrica muchos años y murió en un estado de deterioro muy serio. Y ella acompañó durante mucho tiempo a su padre viudo, cosa que se resignificó después con la elección de su matrimonio, un hombre mucho mayor que claramente aludía a la situación del padre y que cuando murió reactivó toda la situación, ¿no es cierto?, de desamparo de ella. Y averiguamos claramente que
digamos, quedarse sola sin este hombre al que quería dejar, era mucho peor porque era quedar en el desamparo, ¿no? Y quedar en el desamparo, Freud le decía la giflósica y no la angustia de desamparo inicial. En el núcleo de todas las angustias está esta giflósica y está esta angustia de desamparo. Pero una persona que ha estado en un estado simbiótico, con una relación primaria de la cual nunca se pudo salir porque no fue una relación primaria normal con esa madre, ella quedó en una situación circular, reverberando, ¿no es cierto?, en esa situación. Con lo cual estaba en un estado también de viudez casi inacabable, prisionera de una casa enorme a la cual tampoco podía dejar, porque tenía que velar por sus gatos y tenía que velar ahora por la persona que a su vez la encadenaba a ella. Era un luto interminable que también había, digamos, ¿no es cierto?, de alguna manera se había dado con esa madre a la cual ella tenía que acompañar, tuvo que acompañar hasta la muerte. Entonces, lo que digo es que Marga, ¿no es cierto?, como Julia, en la película, creo que remiten a estas situaciones de desamparo, de orfandad emocional, en algún punto. No sabemos nada de la historia, obviamente, de Julia, pero sabemos por los efectos. Julia, digamos, está echada a su suerte, por eso decía que el casino me parecía algo muy simbólico. Ahora podríamos agregar a la mitad de su vida, en una crisis en la cual ella busca su identidad, ¿no? Y ahora bien, para ir terminando, esto nos hace pensar en el famoso síndrome de Estocolmo. El síndrome de Estocolmo es muy descriptivo, ¿no? Viene de Estocolmo porque se dio un robo de un banco. En Estocolmo no conozco demasiado la historia, pero bueno, algunos de los secuestrados quedaron en una situación afectiva con los secuestradores. Y ahí hubo un psicólogo que, bueno, descriptivamente le dijo, bueno, este es el síndrome de Estocolmo, ¿no? La persona que queda adherida al secuestrador, y después hubo muchos casos policiales que han salido. Claramente, el síndrome de Estocolmo es un caso donde se da un mecanismo muy conocido, que es la identificación con el agresor, ¿no es cierto? Podríamos decir que la víctima se identifica en parte para defenderse, ¿no es cierto?, con esa persona que la tiene prisionera, y porque si no se defiende de esa manera es como si, digamos, el riesgo fuera mucho mayor. Esta es una lectura casi descriptiva del fenómeno, pero lo que uno ve que en realidad no se cumple el síndrome de Estocolmo en todos los secuestrados. Con lo cual, digamos, ¿no es cierto?, es como muy naif también pensar de que todo secuestrado terminaría enamorado, ¿no?, del secuestrador. Para que se dé esa situación, tiene que haber una condición de posibilidad emocional, ¿no es cierto?, donde justamente me parece que se tiene que activar un trauma muy pretérito que tiene que ver con el desamparo, como en el caso de Marga, y seguramente como en el caso de Julia. Por eso me gustó llamarlo secuestro emocional, porque como psicoanalista he visto innumerables veces, ¿no es cierto?, que la libido, ¿no es cierto?, la capacidad afectiva de explorar el mundo para buscar la dicha, para buscar la felicidad, está absolutamente hipotecada, ¿no es cierto?, en una situación traumática que consume toda esa libido porque está invertida en la elaboración de un trauma inelaborable si, digamos, no hay cómo elaborarlo. Esta mujer, Marga, decía, bueno, una de las posibilidades que tengo de deshacerme de este hijo de puta, decía, es comprarme un manto negro, me decía. ¿Cómo es eso? Le digo. Claro, me compro un Doberman, ¿no es cierto?, y solucionaba el problema, ¿no? O sea, hasta el manto negro remitía al luto, ¿no es cierto? En su situación, todo pasaba una situación de luto. En fin, esto parece una película casi, ¿verdad? ¿Te gustó?
Bueno, y esto, ¿no? Y quería decir que detrás de todo vínculo donde las personas están cautivas, hay una situación de orfandad, hay poderosas fuerzas que remiten a una situación de orfandad emocional. Bueno, lo trabajamos. ¿Quieren ustedes decir alguna? Ulises. No, la verdad es que después de hacer la película, de presentarla, de hacer el recorrido que tiene, uno como medio se cansa un poco de sus propios argumentos, justificaciones. Yo siempre prefiero escuchar, o sea que te agradezco que haya sido así. No, te puedo contar lo que sí te había dicho, que es había al principio la idea del personaje que se llamaba Armando, y de alguna forma la película se filmó en 2 partes, o sea, esa fue una característica. Nos lanzamos con una primera versión del guión sin que pase mucho tiempo a filmar, porque había un grueso de la película que era lo que tenía de interesante para mí como director, ponele, que era la película de 2 personajes. O sea, una vez charlando con otro director amigo, con Rodrigo Moreno, no sé, estamos hablando creo que de Último Tango en París, así, y decíamos, qué genial esto y esto y esto. Y él me dice, y película de 2 personajes. Como, yo detecté como algo que dije, la puta, es verdad que si despejamos todo, es donde te vas complejizando en cosas que hacen al oficio de narrar. Y algo de esta historia a mí me llevó a decir, bueno, hay un núcleo muy grande, incluso durante mucho tiempo pensaba, si no es solamente 2 personajes, y era 2 personajes en el desierto, tampoco quería hacer una película de nicho, de película arty, que pidiera tanto. De alguna forma, yo también creo que en un punto me aburría de que sea únicamente eso, pero sí me daba cuenta que había, no sé, fácil, media hora, 45 minutos de relato, quizá más, de 2 personajes solos. Y entonces desde la producción dijimos, bueno, hagamos ese núcleo de la película, hagamos desde el momento que la camioneta, sí, cuando se encuentra y ella se sube a la camioneta, hasta que aparecen los policías. Más o menos todo eso lo hicimos de un tirón, sin saber un poco cómo era el resto de la película, teniendo una hipótesis muy... En ese momento el personaje se llamaba Armando. Y estaba un poco la idea de cuando nos fuimos metiendo en el rodaje y eso, de que en la Patagonia está la comunidad galesa. Y a mí me daba vueltas eso, digo, estos tipos que sobreviven con nada, me parecía que era como, es un prototipo. ¿No? Como los galenses. Sí, los galeses son una comunidad que se viene corriendo. Se vinieron desde allá. Se vinieron desde allá, que también es un lugar. Sí. Todo de bravo. O sea, son los únicos que se podrían bancar ese desamparo que era la Patagonia, y ahí construyeron, o sea, hicieron valle, ¿viste? Es como a fuerza de regar, plantar, no sé qué. O sea, tienen un tesón que yo decía, hay algo de eso de la película que yo quiero que esté en la película. Y yo iba montando ese material y en un momento digo, yo estoy buscando un componente galés y es este tipo, es el protagonista, que me parece que no se debería llamar Armando y que tranquilamente él es un galés, su aspecto, todo. Y ahí me pasó algo rarísimo, que es descubrir al personaje después de filmarlo. Y Winford, ahí nos empezamos como a meternos en el mundo del galés, y a partir de ahí también apareció el cantante que está al principio. Bueno. Que es genial. Es una maravilla. Alberto. Pero es un tipo Williams. que circula dentro de la... Él canta en los stables. Yo soy de Trelew, entonces sé bastante. Bueno. Claro, yo soy patagónica. y cuando lo vi, no lo reconocí a él, pero tengo muchos amigos galenses, y le dije, che, ¿conocés a
Alberto Williams, me dijo, sí, va a todos los stables de Trelew, de Gaiman, de Skell. Entonces ahí lo contactamos y sí, nos y fascinó básicamente esa cara. le pedimos que haga lo mismo que le habíamos visto hacer en un videito de YouTube, que ahí cantaba 16 Tones. Él se llama Alberto Williams. Vive en una chacra en Trevelin. No sé si no se vistió igual, además, sino que no le dije, che, traete el traje, el que tenés. De los stables. O sea, había algo que a mí me marcaba la historia desde otro lado y ponía ese componente que por ahí no necesitaba tampoco que sea central, pero me cerraba. Digo, estos tipos que tienen esta cosa así extrema y que se pueden tener la confianza de cruzar a pie la Patagonia, tienen que ser estos tipos, ¿viste? O es un indio o uno de estos que... Tiene una onda western al comienzo, ¿no es cierto? Claro. Está cantando eso. Sí, y porque la que canta es 16 Tones, es una canción minera, es una canción... Es divina, la letra es tremenda. Que básicamente dice... Es una canción de crítica, ¿no? En la que dice que trabajás toda la vida y tenés que pagar la cuenta de... Como el sistema ese de explotación que había en la forestal, ¿no? Que los trabajadores están endeudados permanentemente con el mismo patrón que les... Otro tipo de secuestro, digamos. Sí. Bueno, es que... Y en Comodoro está también, el petróleo, digamos, entonces mineros, petróleo... Sí, había algo que me parece que tiene que ver con eso, con que ciertos paisajes, no paisajes, pero ciertos entornos, ciertos lugares condicionan muchísimo. Bueno, de hecho, sí. No, una boludez, pero escuchaba a un petrolero hablar que me mató cuando lo escuché, porque decían, el petróleo no te acaricia a nadie. Si te toca algo pesa más de 100 kilos. Y hay algo de eso, el petróleo, la Patagonia, el viento, lo áspero, el frío, todas las condiciones. Claro, que cuando esté sol, es sol que te quema, cuando es viento que te... que me parece que también forja esas personalidades, ¿no? Eso. Sí. Y estaba algo que sí que es un núcleo de la película y que quizás fue la idea inicial, que es la cautiva, ¿no? El relato y todos los casos que era algo que a mí me gustaba en principio como algo histórico. O sea, yo lo estaba investigando en la frontera del Indio, en lo que era la Pampa. Y la verdad es que todo eso en algún momento lo abandoné como una idea que no me llevaba a ningún lado. No quería hacer una película histórica, carísimo. Sí, no solo es caro, es muy difícil lograr un verosímil. Yo en el medio quise entonces investigar cómo eran los indios, porque básicamente era algo que, digo, ¿cómo voy a filmar una historia cautiva si nunca vi un indio en mi vida? Claro. Y entonces estuve haciendo unos programas sobre aborígenes, y después eso, qué sé yo, como que uno pasa de una idea a otra hasta que apareció una noticia que es otra de las bases reales de la película, que es el caso es un caso real. Hubo una chica en Comodoro Rivadavia que fue secuestrada por un ex compañero del secundario y cruzaron caminando la meseta. En agosto. Julia no se acuerda de eso. De que él fuera. Bueno, en eso es tal cual, eso lo tomé tal cual de la historia real. Bueno. Yo hablé con ella, o sea, yo fui a Comodoro a investigar un caso policial, por decirlo de alguna forma, que me remitía a la idea de la cautiva, pero a la vez muchísimo más interesante, me parecía. Cuánto más interesante que suceda hoy, porque sucedió. Claro. Porque qué sé yo, esa característica geográfica que tiene la Patagonia, que es un desierto durante cientos de kilómetros, permite que haya dos personas caminando por ahí sin que nadie las encuentre. Es imposible encontrarlos. Lo bueno de la propuesta, parece que deja abierto y sujeto a la fantasía del espectador, es qué quiere, ¿no es cierto? ¿Hacia dónde va la relación, digamos, ¿no? ¿Qué busca? Sí. ¿no? ¿Qué pasa si no aparece el subcomisario? Exacto. Y también
queda ese margen de duda de, ¿y si ella no hubiera entrado en pánico, ¿no? También esas cosas de que se precipita algo que en principio uno puede decir, bueno, por lo pronto era mucho más cómodo tener una camioneta. Capaz está secuestrada igual, pero estamos en camioneta, ¿viste? ¿Qué sé yo? El tipo tiene plata encima, no es que es un rasca, algo se había armado en la cabeza y de pronto también tiene eso, ¿no? Tiene el accidente como el disparador de algo que tuerce que definitivamente. Desamparado. Y estaba esa idea de lo de la cautiva en el sentido de que me gustaba la idea del secuestro a cielo abierto, ¿no? Del que está atrapado pero que no está atado, ¿no? Que era un poco lo que pasaba los relatos de cautivas, lo que tiene de geniales, y de cautivos también, ¿no? De todo. Lo que tiene de genial es eso, es que estando a 8 días a caballo de la civilización, era lo mismo que estar en una jaula, porque no hay ninguna posibilidad de que vos te puedas escapar. Como en la distancia infinita no hay. Sí, me hace recordar también a los castigos en la antigüedad, ¿no? De cuando se condenaba al ostracismo al desierto, digamos, ¿no es cierto? Bueno, es el desierto, ¿no? Tal cual. Bueno, no ahí, sé. acá quieren. Ahí. Y hola. Volví a repetir. No, escuchamos. Sí. Bueno, y a mí particularmente lo que me pasó, me atravesó, que eso es lo lindo del arte, del cine, del teatro, que yo lo que empecé a sentir en un momento es que lo que la secuestra a ella es el silencio de él. Yo empecé a sentir que lo que ella no soportaba y quería de alguna manera como calmar, y por eso me encantó la película, en el sentido de que ese silencio que perpetraba, que por un momento yo creo que la desesperó el silencio, no sé cómo se dice, cuando quedó desesperada en la camioneta, fue por el silencio, de la no respuesta, y hasta ahí podía saltar. Pero luego empecé a sentir que necesitaba acercarse a él por ese silencio, o sea, sentía que lo que la secuestraba era el silencio, y el juego del viento, bueno, y eso árido, patagónico, como que provocaba más secuestro aún. Entonces, bueno, por ahí quería hacer esa pregunta, porque lo pensaba desde la dirección y desde la actuación, cómo los atravesaba a ustedes el silencio. O sea, si Julia fuese mi paciente, yo empezaría a preguntarle desde ahí qué te pasaba con el silencio. Bueno, eso. ¿Qué te pasó con Bueno, sí, es tal cual. La tormenta que no diga nada, sin duda, porque todas las preguntas quedan en su cabeza. Se hace un montón de preguntas y no tiene nada de respuesta. Sí. Cuando leía el guión y cuando trabajaba, tenía yo también un montón de preguntas. Yo estaba muy incómoda, me parecía un personaje muy incómodo, todo me resultaba incómodo, y tenía muchísimas preguntas y le preguntaba, pero ¿por qué hace esto? ¿Y en qué momento ella empieza a sentir algo? ¿O en qué momento lo empieza a ver diferente? O sea, tenía muchísimas preguntas y lo atormenté bastante a él de decime en qué punto, decime cuándo empiezo a actuar. Y después realmente, por suerte, lo que sucedió fue el estar ahí, el estar en la Patagonia, el estar filmando en esos lugares, el estar con Jorge Cezanne, que es un actor increíble, que tiene en su mirada violencia y ternura a la vez. No necesité tantas preguntas, dejé de atormentarme de preguntas, me dejé más llevar, porque creo que lo que les pasa a ella también es ella se va primitivizando también, se va alejando de su sueño de tener la casa frente al mar, ¿no? Como que
se va alejando de su vida, que tampoco tenía una gran vida, estaba ahí, es como decía vos, laburando en el casino, en Comodoro, o sea, no es que dejó, pero esta primitivización me empezó a calmar las preguntas que tenía antes de empezar el personaje. Y creo que a Julia le pasa algo así también, ¿no? Que al principio está como muy, ¿qué hice? Le pregunta. Y después, ¿no? La misma primitivización, como que es un viaje en el tiempo también. Por momentos cuando están en la cueva, comiendo, me sentía como una cavernícola, o sea, como que se van, se fueron de la civilización, se fueron. Sí, sin él se muere. Sí. Sí. Sí, sí, absolutamente. Sí, en un principio ella sabe que sin él se muere. Sí. En relación justamente a lo que dice Viviana, yo creo que lo que se ve acá, antes del mundo pulsional, están las necesidades básicas. Y lo que se ve acá es la necesidad básica de tener alguien que te hable, tener agua, tener alguien que te abrigue, y después llegaría la sexualidad. Pero fíjate que en el desarrollo de la película llega después de la mitad de la película, sí, ¿no? Es decir, lo primero es como calmar la sensación de abandono, de silencio y de indiferencia que siente frente a un hombre que no le habla, que no le responde, y no le pregunta. Si no le pregunta, vos sentís que no te importa, ¿no? Que a él no le importa lo que a vos te pasa. No creo que esto es lo que le pasaba al personaje, pero la sensación que podés haber tenido vos como justamente viviendo esto es que, bueno, como decía justamente Daniel, era una cosa que estaba ahí. Yo creo que detrás de esa cosa que estaba ahí había muchos significados que se van desplegando alrededor de la película. Yo también quisiera decir algo, ¿no? Muy cortito, y sí, simplemente marcar un poco cómo los vínculos, este tipo de vínculos, ¿no? Del secuestrador, la secuestrada, tienen que ver con la captación que tiene el secuestrador de la necesidad, de algo, de la carencia que tiene la persona en ese momento, y se presenta como el benefactor, ¿no? Como el que tiene lo que la persona necesita. Y entonces ahí se produce el primer enganche, ¿no? Donde, bueno, la persona ilusionada que va a solucionar ese problema que en ese momento de Julia era un trabajo mejor, engancha totalmente, hasta que sobreviene la aclaración, que se va aclarando el panorama, la terrible desilusión y lo que se siente como la traición, que sería como la primera etapa, ¿no? Después viene qué pasa con ese vínculo, pero creo que el arranque es la captación por el secuestrador de un punto de necesidad vital de ella. Sí. Él escucha y se le ofrece. Yo tengo un trabajo para vos. Y después es un poco la construcción que hace él, que es un poco lo de Átame. Digamos, en un punto el gran referente que había en otro tono. Totalmente, y en otra cosa. Sí. Pero en sí es esa estructura, que es la de, si yo fuera el único hombre, o sea, si vos estuvieras obligada a conocerme a mí, te enamorarías de mí. Esa es la lógica que tiene el tipo, pero que también me parece que tiene una cosa interesante de llevarla a la necesidad de él, que ese es el punto difícil, donde uno dice, bueno, digo, está todo bárbaro, pero si vos dependés de alguien para comer, para dormir, para no morirte congelado, o sea, sin duda se construye la relación, no hay forma de zafar. En ese sentido, una sola cosa, en ese sentido está muy bien lo que vos señalas, porque Blecher, que fue un psicoanalista muy importante de esta institución,
decía que en la relación parasimbiótica, parasitaria, psicopática fundamentalmente, existía este punto, ¿no? El punto en el cual el psicópata, o con una estructura psicopática, detecta un punto de necesidad y hay alguien que a partir de esa ilusión, ¿no es cierto?, de ser satisfecha en ese punto de necesidad, arma, ¿no es cierto?, una simbiosis con ese objeto. Entonces, digamos, hay dos, ¿no? Alguien que ofrece y alguien que se ilusiona con eso. En la medida que eso funciona durante un tiempo, se establece un vínculo parasitario, ¿no es cierto? Pero siempre se necesita de la psicopatía de alguien, ¿no?, que sea capaz de detectar el punto de necesidad, que a veces es mucho más sutil en la vida, ¿no es cierto?, que, bueno, algo como esto. Y una cosa más que te quería decir de lo del silencio. Viste que decíamos que la filmamos en 2 partes la película. Entonces tuvimos una chance que no es habitual, que es empezar a filmar y tener mucho tiempo de reflexión sobre lo que habíamos filmado antes de que se continuara. Y en principio dialogaba mucho más, incluso como que en el guión había estado la apuesta a que tenga momentos más de humor o de malentendidos o de que aparecieran cosas que referían al mundo civilizado, nosotros lo llamamos un poco así, a la civilización en el medio, que irrumpía ahí en el medio, como de golpe queda lo de la botellita, ponele, ¿no? Que vos decís es un elemento que es extraño ahí y ahí tiene otra función que no tiene nada que ver. Y en el montaje nos dimos cuenta de que hay demasiada comunicación. O sea, esto funciona en la medida en la que vayamos sacando estos puntos de contacto y estirar todo lo que se pueda justamente esta tensión. Y eso es lo que uno dice, nos lo pidió el material. No, incluso estaba filmado con más... Sí, voló todo. Y empezaron a volar y era, al final es un poco eso que temíamos de cómo vamos a tener una película en la que son dos personajes, están en un desierto y no se hablan de qué se trata la película. Claro, pero lo vas descubriendo. Eso en papel es imposible de imaginarse. Claro. Eso es muy difícil, eso tenés que ir ahí y empezar a... Y la capacidad, justamente ahí requiere la capacidad actoral, ¿no?, de las miradas, los matices, ¿no?, donde, bueno, dicen mucho más de las palabras. Tal vez no se hablan tanto porque es un vínculo muy primitivo, es preverbal, ¿no? Claro. Yo sentí que el tema central era el síndrome de Estocolmo. Y de entrada, como espectador, me llenaba también de interrogantes, como vos mientras trabajabas, decías, bueno, ¿qué le enamora tanto? Porque se veía que se iba a enamorar. Por un lado era lo que decía el doctor Antar de el erotismo sadomasoquista, y yo no sé, pero a mí me dio la impresión de que la protagonista se va erotizando a medida que va desarrollándose la película, es decir, que el vínculo la erotiza. No sé si era una cosa tan parasitaria. Por otro lado, bueno, sabemos que de los síndromes de Estocolmo han salido matrimonios que han tenido hijos, familias, a lo largo de muchos años. Y además del erotismo sadomasoquista estaba el hecho de que el secuestrador queda como totalmente asociado a aquello que la liga a la vida. Estaba él o si no la muerte. Y después eso persiste. Yo me preguntaba si ella iba a subir a la camioneta del policía o si iba a escapar y se iba directamente con él. Era sí. Creo que podía haber sucedido también. Sí. Sí, en un primer momento sale corriendo. Es muy interesante, ¿no? Porque, claro, es un vínculo muy extraño, muy poco común, entonces uno ya ve que se empieza a configurar y se llena de preguntas. Sí. ¿No? Sí. El señal. Y atrás también. El señal. La señal. Sí, a mí me quedó una gran duda del final, porque, bueno, esto
yo no soy ni artista ni psicoanalista, así que quisiera que alguno de ustedes me lo explique. Pero sí un buen cirujano. ¿Sí? Sí, con inclinaciones psicológicas, nada más que inclinación. No, lo que me llamó la atención, ese vínculo que también explicaste vos, sadomasoquista, de dependencia, la supervivencia, todas esas cosas, ¿por qué ella al final elige dejarlo? ¿Se cura sin psicoanálisis? ¿O por qué ella, en el guión, ustedes lo deja a él? Es como una ingrata mujer. Te da pena por él, ¿no? Te da pena por él. La única... Pero por eso, si no estaba incómoda, claro. ¿por qué lo deja? ¿Qué fue un rapto de salud? Una respuesta rápida, pero no es segura, ¿no? Es algo que los psicoanalistas nos encanta hablar desde que descubrimos a Lacan, ¿no es cierto? Es la intervención de la ley del padre. Cuando el policía viene, ¿no es cierto? Y la interpela, bueno, voz chillona, policía, bueno, ¿no? Me parece que ahí aparece, de alguna manera, la posibilidad de un corte, de ese goce, ¿no es cierto? Sadomasoquista, porque en realidad ella quiere vivir y elige la vida. Y creo que, digamos, tiene que intervenir algo. Vos decís, ¿se cura? ¿Hay algo? Algo tiene que pasar en la vida que haga función de corte. No siempre sucede. Simbólicamente uno podría decir, ¿no?, que el policía podría ser cualquier situación terapéutica de la vida, no necesariamente psicoanálisis, ¿no? De la vida que opere como corte simbólico de una situación que gira a la ruta 40, digamos, ¿no es cierto? Bueno, es una posible respuesta. Y sí fuimos como muy cuidadosos en ver quién era ese policía. O sea, a mí me parecía que no tenía que ser alguien que compita como que permita una lectura, no sé, erótica, ¿no? De que llega el hombre. Entonces yo decía, para mí, o sea, está bueno que sea casi un anciano, que no tenga la cosa esa de que, ay, se la lleva otro ahora, se la llevó ahora otro, que le anda la camioneta y todo, ¿viste? Entonces, por lo menos, sí, esto nunca lo había pensado, pero digo, tiene que ver con eso, con que uno no dice, bueno, ahora se arma una relación con otro, no, me parece que es solamente cortó eso, y también está el abismo previo, que me parece que eso es como la ve más cerca, la de la muerte concreta, ¿no? Que se caen por ese barranco, no sé qué. Con él se puede morir. Es el abismo para mí, es como, bueno, está ahí el abismo. Una vez que lo viste, creo que se pueden reordenar las cosas. Y el cascotazo que le pega al otro, o sea, ve como está con uno. No lo llega a matar, ¿no? Porque no, una boludez que quiero decir yo, pero como actriz me pasaba, sí, algo parecido a lo que vos decís. O sea, está llena de preguntas sin respuesta, que es lo que me gusta de la película, que te llenás de preguntas sin respuesta. Lo que sí me pasaba en el interrogatorio es que sentía muchísima vergüenza. Ella sentía muchísima vergüenza por todo lo que le pasó. Y no podía, estaba atrapada, por eso está con la mano ahí, pero la vergüenza es tremenda. Y lo que yo siempre pensé es cómo sigue su vida. Ahora cuando vuelva a la civilización, a Comodoro, ¿qué va a decir algo? Yo creo que va a tener ese secreto para toda la vida. Y que a partir de ahora ella va a tener un secreto para siempre. No, claro, sí. A él lo salva, no lo denuncia, pero... Claro, yo lo que pensaba era si por un lado la secuestra y la toma como objeto, como decía Daniel, y si por otro lado no sabemos la historia que esta chica pudo haber tenido, la podemos conjeturar, si en algún otro sentido ella no se sintió como elegida de alguna manera por el secuestrador. Claro. Y desde su narcisismo de alguna manera empieza a pegarse y a armar este vínculo de ser la elegida, donde él la rescata, de estar sin trabajo y bueno, y le va dando lo que ella necesita. Mira, te cuento una cosa. Yo hablé con Sandra, se llama, la
verdadera secuestrada. Hablé por teléfono. O sea, yo no la llegué a ver, pero la primera vez la agarré, no sé, como con la guardia baja, y estuvimos hablando, en ese momento yo compré una tarjeta, no me acuerdo cómo era el sistema, pero tenía media hora, hablamos media hora por celular, se cortó y nunca más me atendió, no conseguí. Y por otro lado dije, tampoco es que voy a estar forzando a alguien que encima vivió todo esto, digo, ya bastante me queda. Pero en un momento que yo le pregunté, si no, la verdad no entiendo cómo, pero esas cosas en las que te ves en la situación, y le tiré la pregunta, le digo, ¿y no fantaseabas con matarlo vos cuando estabas ahí? Y ella me dice una frase que a mí que es, yo quería ser rescatada. Y fue como, empiezo a entender de qué va toda esta historia. Claro, no, era increíble todo. Diciéndomelo la tipa que había pasado muy poco, habían pasado creo de 2 años, una cosa así, en el momento en el que yo hablé con ella. Por eso dice que lo que mata es la indiferencia. Lo que más es claro. Es decir, con tal de ser rescatado, es preferible tener un secuestrador a nada. Bueno, en el caso de los niños, a veces prefieren ser golpeados antes de la indiferencia de los padres. Uy, se nos fue la que quería preguntar. Se nos fue. Sí. Pobre, quiso preguntar. Sí. Bueno. Bueno, me hizo acordar a un relato de un tío mío, trabajador golondrina. Andaba por las rutas de toda la Argentina y arman como lugares, casitas para poder vivir cuando están construyendo en un determinado lugar. Y bueno, pero lo hizo tanto en el litoral como en el sur. Ahora, lo que me contaba, que para él era terrible el desierto del sur y que había sentido muchísimo, que había comprendido a las personas que se deprimían y que había visto mucha gente en ese estado depresivo y que eso a él lo atormentó y se volvió. Mirá vos. Hablan del mal del sur, que igual del cielo está como bajo. Sandra Gugliotta, cuando hicimos la película de cine de Bande, hablaba justamente del mal del sur, como que sienten que el cielo está tan bajo que se aprende prácticamente la cabeza. Nunca había escuchado, mirá vos. No, pero es montaña. Me parece que es más montaña eso, ¿eh? Sí, Sandra lo comentó, ¿no? Como claro, Sandra que hizo la peli de la montaña, la que hizo... Las vías posibles. Claro, las vías posibles. Bueno, ¿te queda alguna pregunta? Porque tenemos que ir cerrando. Agradeciéndoles a todos ustedes que estén acá y muy, muy, muy especialmente a Ulises y a Valentina, porque ha sido muy enriquecedor la presencia y la película realmente, y les pido un aplauso para ellos. Gracias. Muchas gracias. ¿Dónde hay otras obras tuyas? ¿Cómo? Otras obras tuyas. En Vimeo está El Etnógrafo. El Etnógrafo, que es un documental. No, yo leí, pero ¿dónde se pueden conseguir?